Ayer, 11 de septiembre, fue el Día del Maestro y desde el puente queremos homenajearlos, no solamente por habernos enseñado a escribir, a leer, sino también por haber reemplazado a nuestros padres durante ciertas horas del día muy importantes para nuestra crianza. Así que bueno, muchas gracias por todo a los maestros y queremos homenajearlos con una entrevista a un ícono de los maestros de Oriente, a una persona que además de haber trabajado muchísimo tiempo en la escuela número 8, fue directora de la escuela y también fue profesora del Instituto Seferiano Amucurá. Ya se imaginan de quién estoy hablando, pero la vamos a presentar de esta forma. Soy Lidia Della Pierini, nacida en Oriente el 12 de noviembre del año 1926. Chicha Pierini fue docente durante muchas décadas, como ya dijimos, pero también fue alumna en su momento. Ella recuerda con mucha precisión quiénes fueron sus maestros, cómo era ser alumno en esa época, a comienzos de la década del 30, cómo era la escuela 8, así que vamos a escuchar a Chicha con una memoria prodigiosa. Mi papá se llamaba Luis Alfredo Pierini, de origen italiano, de la región de Ancona, y mi mamá, descendiente de italianos, nació en Cabildo, y luego se radicó con mis abuelos acá porque habían comprado campo. ¿Cómo se llamaba su mamá? ¿Cómo? ¿Su mamá cómo se llamaba? Emilia Menna. Ajá. Nada más que era argentina. Claro. Pero tenía todas las costumbres propias de Italia. ¿Y qué costumbre italiana tenían sus padres? Y las comidas. Y nosotros, por ejemplo, papá hablaba el italiano puro, pero no tenía con quién hablarlo en Oriente. Claro. Y en cambio mamá hablaba el dialecto y nosotros nos manejamos más, si queremos hablar un poco en italiano con el dialecto que con el italiano puro de papá. Claro. ¿Por qué italiano puro? ¿Era Sí. una zona donde se hablaba? Sí. Claro. Yo me acuerdo que papá sabía conversar con el papá de los farmacéuticos Moirano en el italiano puro, porque también eran más o menos de la misma región. Claro. Porque no, el italiano puro es muy difícil acá. Acá la mayoría diríamos que gente que se ha afincado italiano acá, que de residencias, son abruceses, la mayoría. Claro. ¿Y su padre a qué edad vino? Mi papá era de Ancona. ¿Y a qué edad vino a Argentina? Mi papá vino a la Argentina, creo que vino más o menos entre 12 y 13 años. Y hizo el secundario en Buenos Aires, porque residía en La Boca con unos tíos, y también estudió maestro mayor de obra con unos tíos, y después se fue con otro tío a La Plata, porque era constructor y comenzó a trabajar. Y luego se vino en el año 23 más o menos a Oriente y ya se quedó acá. Y ahí conoció a su Ahí madre. conoció a mamá y se casaron en el año 26 y yo nací en el año 26. Ya, somos tres. Tres, una hermana y un hermano. Claro. ¿Usted es la mayor? Yo soy la mayor, sí. Está bien. Y bueno, usted es conocida como docente, pero también fue alumna. Sí. ¿Alumna de qué escuela? ¿La 8? Siempre fui a la escuela número 8. Ajá. ¿Y quiénes fueron sus maestras, se acuerda? Mis maestras sí que las recuerdo perfectamente. Si querés te las puedo nombrar a todas. Bueno, ¿cuál fue la primera, por ejemplo? ¿Cómo? La primera. Mi primer maestra fue la señorita Rosa Sabatini, que posteriormente se casó con Juan Belusi. Después fue la señora Carmen Salgado, de Álvarez, en tercer grado. En cuarto grado, la señora de Riamonti, que tuvo 2 matrimonios. Rigamonti, el primer esposo, fallece, y luego don Julio Fernández, el vicegerente de la Cooperativa Agraria de Oriente, fue su segundo esposo. Y luego querían mucho Oriente, y la casa que les construyó papá, que es la vecina,
no sé si me extiendo mucho, que la casa que vive Tuti era la casa de don Julio Fernández, segundo matrimonio de la señora María Esther. Pobres, se fueron muy tristes porque perdieron un hijo en un accidente automovilístico muy tonto, un día de barro, un chico joven, no sé qué pasó y murió de la manera más tonta. Mirá. Acá en Oriente, sí. Así que bueno. Y la señora nunca pudo superar eso. El esposo seguía si no se hubiesen quedado acá. Claro. ¿Y después tuvo alguna otra maestra más? ¿Cómo? ¿Algún otro maestro, maestra? Bueno, voy en cuarto grado. En quinto grado la señora Orfilia Varela y en sexto grado la señora Ginny Mackenzie de Varela, que eran también hermanas. Claro, siempre fueron mujeres las maestras acá en Oriente. ¿Cómo? ¿Siempre tuvieron maestras mujeres de la escuela de Oriente? Sí. Claro. ¿Y cómo era ser alumno en esa época? Y a mí la escuela me gustó siempre. Así para mí ir a la escuela era un juego, me constituía algo lindo, era una alegría, yo sentía un placer, porque a mí ya se ve que en mí yo tenía la vocación docente, claro. Siempre decía que iba a ser maestra, así que a mí la escuela no me pesaba. ¿Y los maestros eran duros con ustedes? ¿Había mucha complicación justamente porque eran de hijos de inmigrantes muchos? Yo reconozco que, ¿cómo te puedo decir? Los contenidos programáticos eran mucho más elevados que los actuales. Muchos más extensos y todos, si los vamos a comparar con los grados actuales. Y los alumnos, había alumnos con muy buena conducta y alumnos con mala conducta, porque había mucha diferencia de edad. Iban alumnos muy, pero muy grandes, de a lo mejor de hasta 16, 17 años. Claro. Es una edad, viste, que sí. Es la adolescencia, la palabra lo dice, adolecen de mucho. Claro. Y siempre se habla que desde la parte pedagógica, cuando uno ha leído por ahí que ahora se habla mucho de la diversidad, de la inclusión social. Sí. En ese momento eran todos, una gran parte, hijos de inmigrantes, había mucha diferencia. ¿Cómo se lograba que más o menos anduviera justamente con diferencias de edades muy grandes? Y bueno, el maestro trabajaba también por niveles. Dividía a los alumnos por nivel, en un nivel superior, en un nivel inferior o en un nivel medio. Claro. Y el tema de los varones y las mujeres también se separaban. Sí, siempre sí. Por ejemplo, en los recreos, en los juegos no podían. No, los recreos no separados, estaba el patio de las niñas y el patio de los varones. El patio de las niñas era la parte de ladrillo, claro. Porque la escuela estaba abierta. Recién se cerró en el año más o menos 1958, 57, que yo era docente de ahí. Se cerró. Claro. Se cerró la primera vez, se cerró más angosta. Y la segunda vez, que era siendo directora Ana María, una parte la hizo ensanchar y la transformó en el famoso Zoom. Claro. La Chicha se casó con don Luisandro Luis Osorio, madre de Luis, y su hija política Alejandra Cardoso, abuela de Lautaro y Facundo, hija de don Luis Pierini y Emilia Mena. Tiene dos hermanos, Leonilda Mabel y Norberto Alfredo. Nacida en Oriente y realizó sus estudios primarios en la escuela número 8 de Oriente. Cursó sus estudios secundarios en la Escuela Normal Mixta de Azul. Su profesión, docente. 35 años de servicio en la escuela número 8, como maestra de grado 25 y 15 como directora. 31 años en el Instituto Seferino Namuncurá, dictando clases de ciencias sociales, perteneciendo al grupo de fundación del instituto. Trabajó 2 años en Oriente siendo anexo de la Escuela Profesional de Coronel Dorrego y 2 años en el Instituto Superior de Formación Docente número 62.
integrante de la Escuela de la Comisión Pro Templo y clase parroquial, posteriormente en el Consejo Económico de la parroquia. Varios años integró la Comisión de la Biblioteca Popular como secretaria, durante los ejercicios que presidían los doctores Enrique Terrones y posteriormente el doctor Oscar Américo Guido. Integrante del Rotary Club desde su fundación, integró la Comisión de Cultura de Oriente y fue una de las fundadoras del Museo de Oriente. Chicha, por ser tan querida en nuestra comunidad y por ser una referente en la cultura de Oriente, te entregamos esta distinción y lo hace Ana, nuestra directora de Cultura, señora Nora Di Paola. Esta deferencia y agradecer al público presente. Muchísimas gracias a todos y muy especial, diríamos, agradecimiento y reconocimiento a nuestra directora que es tan cariñosa, Nora, y también al grupo que lo integra. Nada más y nuevamente muchísimas gracias. Más allá de ir desarrollando un poco la historia de Chicha, que de a poquito vamos a ir conociendo, queremos recordar también al padre de Chicha, a Luis Pierini, quien fue un importante constructor de Oriente y también de la zona donde, por ejemplo, construyó 2 hoteles en 3 arroyos. Lo que era la galería. Claro, la galería. Claro. Y bueno, volviendo un poco a su padre. ¿Cómo? Volviendo a su padre. Su padre fue constructor bastante reconocido, que en Oriente hizo muchísimas casas, ¿no? Mi papá, como te dije, vino de Italia, de Ancona, y se radicó en Buenos Aires con unos tíos. Pero salió de Buenos Aires, de la casa de los tíos, contentos con los tíos, pero no con los primos, porque los primos iban todos a la universidad y a él le tomaban, se le reían, le llamaban el italianito, a él le dolía. Entonces él estudió maestro mayor de obra en Buenos Aires y se pasó a La Plata y se fue a vivir con un tío que era justamente constructor. Claro. Y después, posteriormente, se vino a vivir a Oriente. Estuvo 2 o 3 años con ellos en La Plata y después se vino a Oriente y nunca más quiso salir de acá. ¿Y cómo llegó a Oriente? No, antes que Oriente también trabajó en 3 Arroyos de constructor, que construyó 2 hoteles, el Plaza Hotel y el City Hotel. Los 2 los construyó mi papá. Así que de ahí se vino a Oriente. Y después se vino a Oriente, se radicó y no quiso salir nunca más. El motivo de no salir de Oriente era por la playa, porque él en Italia había nacido sobre el Adriático. Y entonces él amaba el mar y le gustaba la pesca y nunca quiso salir. Tuvo oportunidad de radicarse en Adrogué con gente amiga que le ofrecía comenzar a hacer 4 chalets para que lo conocieran. Y también de ir a San Luis con unos amigos que tenían una empresa constructora y que empezara a trabajar y que quedaron y llevar la familia y todo. No, mi papá no quiso, no, porque él amaba el mar, amaba el mar, amaba el mar. Además que estaba muy afincado a Oriente también, ¿no?
Sí, mi papá sí fue de la escuela número 8, cumplió las bodas de plata como vicepresidente de la cooperadora. Después también fue vicepresidente del Club Oriente. Fue muchos años vicepresidente del Club Oriente, siendo presidente el señor Wenceslao Alonso. Y sí, esas dos instituciones también. Y también era de la institución de la iglesia, de Protemplo y Casa Parroquial, era el matrimonio. Mi papá y mi mamá, los dos trabajaban, junto a gente antigua de acá. Claro, así que bueno, y construyó muchas casas acá en Oriente. ¿Cuáles se acuerda que ella? Ay, yo te aseguro que construyó casas en Oriente, pero también construyó muchos establecimientos en el campo, estancias hizo, grandes estancias, la estancia de los Puñi, de los Durando, de una familia inglesa en De la Garma, muchos establecimientos en el campo. Y acá en Oriente construyó, te vuelvo a repetir, la casa que vive Tuti la hizo mi papá. La casa que era del doctor Raggio la hizo mi papá. Sí, la casa del doctor Raggio, que vendría a ser la de Moirano hoy, que vive la señora Amalia Moirano. Claro. ¿Y la de Bellussi allá, Roberto? ¿La de quién? La de Bellussi. La de Bellussi también, ves que yo no me voy acordando. Después trabajó mucho en la iglesia. En la iglesia se fue haciendo por partes, y papá trabajó también en partes de la iglesia, colocó el piso, me acuerdo que lo hizo él, y otras partes. Y también tenía la estancia del Solar Dorrego, la actual, como está, la hizo mi papá toda. Claro. Así que ha sido un constructor de lujo, digamos, sí. Doña Laura le hablaba por teléfono que le tenía que hacer tal cosa, y era la persona de confianza de él, y papá iba y se la hacía y no tenía ninguna objeción. Volviendo a la historia de Chicha y a la docencia, le consultamos sobre cómo fue y dónde que nació justamente su vocación para ser maestra, y cómo fue estudiar desde muy chica, lejos de Oriente, justamente siguiendo su vocación. Como me fui tan chico, de 12 años, me quedó muy grabado todo lo del pueblo, ¿viste? Y bueno, y fundamentalmente me quedó grabado dos cosas, como te digo, la escuela primaria, con maestras como Chicha Pierini, que fue la maestra de 7º grado, y como la señora de Ñaña Fernández, señora Fernández de Menéndez, que la Ñaña fue la maestra de 1er grado, y Chicha fue la maestra del último grado. Son dos. ¿La recibió y la que te despidió? Sí, tengo un recuerdo hermosísimo de cada una de ellas, de todas. Pero bueno, viste, siempre hay maestras que son especiales, son distintas. ¿Cómo nació? Yo nací con vocación docente. Yo era chiquita y jugaba como juegan las chicas a la muñeca, nosotros jugábamos tenía una amiga que no se encuentra en Oriente porque falleció el papá y tuvieron que cambiarse de residencia por razones económicas y demás. Y que las dos jugábamos a la escuela, las dos estudiamos juntas, hicimos toda la primaria juntas y toda la secundaria juntas. ¿En dónde estudió Chicha? Yo estudié en el Colegio de Hermanas, en las Hermanas Azules de la Inmaculada Concepción de la Ciudad de Azul, pero incorporado a la Escuela Normal Mixta de Azul. Así que tengo el título nacional de la Escuela Normal Mixta. Claro. Escuela egresada de la Normal Mixta. A partir de ahí podía dar clases ya. Sí. ¿En ese momento lo más cercano era Azul o no, Desarrollo? Lo más cercano era Bahía, pero como Elsa, que era mi íntima amiga, iba a Azul, bueno, yo decidí ir a Azul con ella. Después, lógicamente, al fallecer el papá, ella la mamá se viene a vivir a Azul, ella se va a vivir con la mamá y yo quedo pupila. Pero a mí no me pesó la vida de pupila, de estar
internada ni nada. No, a mí no me pesó. No era difícil. ¿Cuánto tiempo pasaba sin venir a Oriente? Que eran unas hermanas francesas, para la época que se vivía, bastante liberales. Con decirte que de noche teníamos unos recreos largos y Azul tiene un lindo clima. No sé si no habrá variado, ¿no? De noche, si las noches eran lindas, teníamos los recreos de 9 a 9:30 de la noche al aire libre. Y si no lo teníamos en el salón de actos. Y había siempre una chica que sabía tocar el piano, ella tocaba el piano y el resto bailábamos. Así que eran muy liberales las hermanas. Claro, está bueno. Y así cuando terminó, a los 17, 18 años terminó. Yo terminé, te digo la verdad, que el 12 de noviembre cumplí 17 años. Y el 15 de noviembre me recibí de docente. Así que me recibí a los 17 años. 17 años recién cumplí. ¿Y querés que te cuente una anécdota? Sí, bueno. Bueno. Yo ya tenía unos cuantos años, me había casado, me acuerdo, Luisito, y vamos, si vos te acordás, a la frutería de Yema. ¿Te acordás que tenía frutería en el centro? Sí. Sí. Y voy a comprar, estaba esperando, me estaba atendiendo, iba con el nene yo, y llega Otto Max, el hermano de Chichi, que yo había sido maestra de él en 6º grado. Y entonces dice, hola mi maestra, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ay, yo siempre me acuerdo, mirá, y me río sola. Y levanta la cabeza Yema. ¿Qué? ¿Entonces tiene usted más años que la injusticia? Entonces le digo, no, Yema, yo tengo tantos años, yo no me acuerdo cuántos años tenía en ese momento. Y Otto Más dice, claro, dice, porque tenía muy poquita diferencia de edad, dice, con nosotros, porque ella se recibió muy joven, es cierto. Los chicos tenían, cuando terminaban sexto, 12, 13 años, y yo les daba clase, y si yo tenía 18 era muy poquita la diferencia. Pero no se lo pudimos hacer entender, no se lo pudimos hacer entender. Yo cada vez que me acuerdo de Yema, mira, pobre, que Dios le dé la paz, pero me río sola, claro. Pero porque me acuerdo, me dice, si usted tiene más años que la que y no lo quiso entender, se lo explicaba Otto Max, no hubo caso. Chicha Pierini fue alumna, maestra y directora de la Escuela 8, como ya habíamos dicho hace un ratito. Trabajó allí durante más de 35 años, pero también trabajó durante varias décadas en el Instituto Seferino Namuncurá, donde fue una de las primeras profesoras, y tiene mucho para contarnos de ambas instituciones. Una palabra autorizada, Chicha Pierini. Así que usted ni bien terminó de estudiar, y tuve la suerte que también, ya a los 18 años y medio, ya me nombraron titular en la escuela número 8. Nunca salí de esa escuela. Así que fue una bendición. Así que la escuela número 8 para mí es mi vida. Claro. Es mi vida. Porque fui alumna, fui maestra, fui directora. Claro. ¿Y cuánto tiempo estuvo en la escuela 8? En la escuela 8 en total estuve 35 o 37 años en total. ¿Cuánto tiempo fue directora? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? 10 años. 10 años directora. Sí, después me jubilé. Pero trabajé 19 años simultáneamente en el Instituto Seferino de Namuncurá, que también formé parte dentro del grupo de gente de Oriente de la comisión para poder abrir ese instituto, que trabajaba el señor Pedro Moreno y el padre Andrés, claro. Y tenía una comisión y yo tuve la suerte de integrarla y después junto con un grupo de gente pues se pudo lograr. Mira, la escuela no tardó tanto en abrirse. Lo más difícil fue que al tercer año le reconocieran, claro, para poder autorizarla. Entonces, en tercer año, la verdad que
si no autorizaban la escuela, no pagaban a los profesores. Entonces la cooperadora de la escuela, del instituto, pagaba a los profesores que venían de afuera, Tres Arroyos, Bahía Blanca, venían contadores, venían porque como la escuela es de orientación comercial, pero a 4 personas de Oriente nosotros seguimos trabajando y no, el tercer año, durante 3 años, en tercer año solamente, las horas no las cobramos, prometieron pagarlo, nunca las pagamos, pero tampoco se hubiese autorizado la escuela, pero también éramos conejitos de India, Claro. En primero y en segundo vinieron asiduamente, venían inspectores tanto de carácter administrativo como de carácter didáctico-pedagógico para hacer la inspección. Pero en tercer año éramos los conejitos de India. ¿Por qué? Porque si no funcionaba tercer año no lo autorizaban. Claro, una Y presión tal es tremenda. así que tampoco mandaban el presupuesto para los profesores. Y la pobre cooperadora le pagaba a los que venían y nosotros trabajamos. A Dios gracias lo pudimos hacer, trabajamos ad honorem. ¿Quiénes eran? Mira, yo, Oriente. Benilde era una, Laia 2, yo 3 y Dorita Buzo 4. Éramos las 4 que trabajamos así. Así que bueno, una linda experiencia. Una linda experiencia y uno, gracias a Dios, yo siempre digo que lo pude hacer, porque hoy en día es muy difícil. Sí, en esa época era otra época. Y bueno, igualmente muchas ganas de trabajar también. Y también tercer año era el año donde más inspecciones tuvimos. Claro. Yo siempre me acuerdo que un día estábamos tomando el cafecito, clásico cafecito de las 16:30 y toca el timbre y aparece un auto muy lindo con un señor muy apuesto. ¿Y quién será este señor? ¿Quién será este señor? Bueno, yo me voy a tercer año a dar clase y no termino de cerrar la puerta y de ordenar la clase y era un inspector. Era clase de cívica. Entonces, señora, me dijo, interrogue a los alumnos sobre todo lo que le ha enseñado en el año. ¿En qué Bueno, momento del año era? ¿sí? ¿En qué momento del año sería? ¿A fin de año? ¿A fin de año sería esto, más o menos? Y no me acuerdo la fecha, pero debería ser casi sobre fin de año. Yo no me acuerdo bien. Y bueno, yo le interrogué, desarrollé la clase y demás. Y cuando fui a la secretaría nuevamente, este señor estaba conversando con el padre Andrés, que era el rector. Y yo le digo, ¿cómo sabía este señor? Y las chicas me largan la carcajada. Las preceptoras y Benilde, que era la secretaria. ¿Vos sabés que era abogado? Me dice. Le digo, bueno, yo la clase la di y los chicos me contestaron. No, se fue conforme, dejó un buen informe y la prueba está que pasó por otras aulas también y la escuela fue autorizada. Que fuimos conejitos de India, sí. Claro, ¿y usted siempre qué materia dio en el secundario? Yo di botánica y zoología. Y después di cívica e historia. Cívica e historia había que prepararse mucho. Yo me acuerdo que vino un secretario que antes de Benilde, con su familia se radicó acá, que se encargaba de organizar la escuela, ¿te das cuenta? De planificarla. Y yo no tenía historia y cívica. Y él me dice como, ¿no me haría un favor usted? Y bueno, si te lo puedo hacer, le digo. Dice, en lugar de dar, usted dice, como está dando ciencias naturales en tercero, dice, ¿por qué no toma historia y cívica? Y bueno, le digo yo, claro, era más fácil, no había que prepararse tanto. Claro. Él tenía mucho trabajo, así que yo también. Y bueno, seguí hasta que me jubilé.
En representación de esos pioneros, le solicitamos a Lidia Perini, Chicha, si nos quiere dirigir unas palabras. Señora rectora, señora secretaria, cuerpo docente, egresados y respetable público. Ante la atención, la distinción de Carmencita de invitarme a dirigirles estas palabras, no puedo decir que no. Pero la verdad que me resulta difícil hablar, porque es un día muy grato, pero también un día de sentimientos muy encontrados, también de tristeza, de recuerdos tristes, alegres, recién lo acaban de decir, de personas que fueron pilares para esta institución y hoy no pueden estar con nosotros. De mi parte, agradezco a Dios que me da esta dicha de poder pasar este momento tan grato, pero también muy difícil para mí. No puedo olvidar al reverendo Padre Andrés, verdadero alemán, que con su voluntad férrea, junto a un grupo de gente que siempre trabajaba en beneficio de la comunidad, pudieron concretar y cumplir hoy los egresados de 55 años de este instituto. No voy a olvidar a los integrantes de la cooperadora. Me van a tener que perdonar algunos, tal vez, porque no recuerdo. Pero recuerdo que yo formaba parte de la cooperadora. Pero la voluntad férrea del señor Víctor Difonso, Máximo Calderón, Armando Iriani, la señora Zulema Rivera de Flores y tantos otros que lógicamente han pasado tantos años, yo no los puedo recordar. También recuerdo a cada uno de los primeros egresados en este momento y recuerdo de cada uno a grandes rasgos su peculiaridad, su personalidad. Generalizando, puedo decir que todos se destacaron por su respeto, por su estudio y en realidad por ser un grupo de alumnos que acompañaron, que fueron los pilares del comienzo de esta institución, por todas sus condiciones personales.